Negas, el protagonista, el exfutbolista Jean-Paul Pineda, lamentablemente protagonizando un hecho parecido que lo ha hecho tristemente célebre durante los últimos años. Recordemos que él ha manejado en estado de ebriedad, ha sido denunciado por violencia contra su expareja. Rafa, ¿qué pasó en esta ocasión? Y además, Monse, estamos hablando de información que poco a poco hemos obtenido, confirmado por fuentes de la Fiscalía. Está detenido Jean-Paul Pineda y también su pareja, Valentina Castro, quien también fue conocida recientemente a propósito de una investigación que la tenía a ella junto a su familia como parte de la denominada banda de los emprendedores. Ambos habrían estado en un departamento. Estaban compartiendo, según la información que hemos ido recabando, entendemos en la comuna de La Florida. Este momento en que estaban ellos conversando con bebidas alcohólicas empezó a subir de tono. Según la información que sabemos, esto derivó en una conversación fuerte, luego gritos y posteriormente una situación que derivó en golpes de puño, una situación bien compleja que hizo que actuara Carabineros. No tenemos el detalle aún de si finalmente son vecinos o la propia conserjería quien llama, pero se detiene a ambas personas en flagrancia, o sea, cuando estaba ocurriendo este hecho, cuando estaba en desarrollo, y funcionarios policiales los llevan hasta un SAPU o un centro de atención primaria en Villa O'Higgins, y ahí es donde se constata lesiones que, si bien son lesiones no consideradas de gran gravedad, sí evidencian la situación que finalmente va a hacer que durante la tarde de hoy el exfutbolista Jean-Paul Pineda sea pasado al control de detención para definir finalmente la situación, que implicancia tiene, si tiene eventualmente alguna investigación que se inicia a propósito de esto y una eventual medida cautelar, recordando que esta pareja ya la habríamos conocido hace un tiempo a propósito de lo que lo citaba, de esta investigación en curso, pero el auto también ya hay antecedentes de Jean-Paul Pineda a propósito de este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar. Todo esto ocurre la madrugada. Esta madrugada están detenidos ambos, según la información que manejamos, y durante la tarde entonces se vería específicamente si hay eventualmente algún delito o alguna investigación que pueda estar en curso, Monse. Sí, recordemos que su actual pareja, quien está detenida junto a él, habíamos conocido de ella a propósito de los vínculos de una investigación que vincula a su familia con la banda de los emprendedores. Se había visto una fotografía de ella, recordaron ustedes, con un vehículo muy llamativo, lo hablamos acá en el matinal. Y ahora, lamentablemente, Jean-Paul Pineda vuelve a hacer noticia por esta situación. Cuando estaba casado con Fallon Larraguibel, también había tenido una denuncia por violencia de hecho, tiene medidas de protección. Y tenía medidas de protección. Posteriormente también se habían conocido otras situaciones respecto a eso, y ahora nuevamente ello. Esta reiteración de hechos, abogado, ¿qué podría implicar? Bueno, claramente es problemática la situación judicial de Jean-Paul Pineda debido a la reiteración de los hechos, porque finalmente... Y si acá estamos hablando nuevamente de violencia intrafamiliar, hay que ver cómo lo tipifican finalmente. Si termina como una riña, violencia intrafamiliar, lesiones, hay que ver cómo termina esto. Pero él ya tenía, digamos, una advertencia de hace mucho tiempo cuando había sido denunciado por su expareja, por Fallon Larraguibel. Entonces, claramente, esta reiteración, en el caso de Jean-Paul Pineda, pone que su situación procesal pueda ser compleja, pueda quedar detenido, pueda quedar en una prisión preventiva. Aunque la víctima sea distinta. Aunque la víctima sea distinta, porque finalmente hay una conducta, digamos, que es reiterada en la comisión de un mismo delito, en el entendido de que estuviéramos hablando de violencia intrafamiliar. No sabemos bien. Ahora se puede configurar una riña entre un hombre y una mujer. Es que lo que pasa es que él también podría decir que él es agredido. Sí. Él también podría estar en la calidad de víctima. Entonces eso no lo sabemos. Pero ese es el tema, cuando hay una agresión mutua, la pena es la misma que si en este caso una pareja o pareja hombre en este caso fuera el que agrede a una mujer. Es distinto cuando las lesiones o agresiones son de parte de los dos. A ver, entiendo que evidentemente eso configura de manera distinta el caso. Yo no soy experto en violencia intrafamiliar, pero sí, por ejemplo, si esto hubiera terminado en un homicidio, existe el agravante en el caso del femicidio, en el caso de la mujer, pero existe también, si fueran marido y mujer, el parricidio. O sea, hay muchas figuras que se van configurando acá, pero hay que entender bien el caso, porque ¿qué pasa si Jean-Paul Pineda dice, mira, no, si acá yo no soy el agresor, sino que soy el agredido? Eso también podría ser que ocurre. Lo que entendemos con los antecedentes que tenemos hasta ahora, que habría
una agresión hacia ella, sin duda, y una agresión también hacia él. ¿Cómo un se- contexto de discusión que termina en algo grave. ¿Cómo se consolida en una investigación como esta esto que se ha conocido como perspectiva de género? Bueno, es súper importante porque se ve de distintas formas. Primero, desde el punto de vista del hombre, digamos, que tiene muchas veces más fuerza, muchas veces más posibilidades en la agresión. Pero por otra parte existe también el tema de la violencia económica. Eso lo hemos visto muchas veces con casos que vemos con Imay Ortiz, de cómo hombres, sobre todo, que son los sostenedores de la casa, ejercen esta violencia económica y de esta manera someten también a la persona con la que viven unas situaciones que son realmente terribles. Rafa Venegas, hay nuevos datos, ¿no? Sí. Mira, yo estoy recibiendo alguna información. Hay varios puntos que me parecen relevantes en el contexto que estamos hablando. Eso. Uno es en flagrancia. Estoy tratando de determinar quién llama a Carabineros, o si es producto de el ruido o la advertencia de los vecinos. Ese elemento a propósito de lo siguiente, de que esos testigos eventualmente podrían ser quienes entreguen su testimonio en caso de que en la audiencia de control de detención, que es lo que se va a realizar esta tarde, al menos a Jean Paul Pineda, eso es lo que he podido confirmar recién, se lleve a cabo, y si también Valentina Castro tiene algún tipo de medida independiente, que sea liberarla, tomarla en algún tipo de audiencia también, alguna consideración, porque hasta ahora la información que tenemos es que ambos tienen lesiones, que a ambos se les lleva a constatar esas lesiones al mismo SAPU, al centro asistencial, y por lo tanto aquí la flagrancia puede determinar Claro. también el común tercero. Puede haber una actitud de defensa también. El otro elemento que es importante, Rafa, es que Valentina estaba con arresto domiciliario nocturno, y por eso me parece relevante esa situación, porque legalmente ella estaría impedida de salir del lugar en que estaba. Por lo tanto, podría ser un elemento a considerar a propósito de lo que ocurrió después, y que evidentemente tendrá que ella explicitar en una eventual investigación por violencia intrafamiliar. Entendemos, la Fiscalía me confirma que es violencia intrafamiliar, no sería riña, sino que Sí, ya se así habla está de configurado, al claro. momento de Rafa. investigar lo que ocurrió en la madrugada. Mira, llega en refuerzo acá al matinal la Qué abogada bueno, Eva qué bueno Guerrero. que llegó ya una está con penalista, nosotros. alguien ¿Cómo que está, Eva? Qué gusto Hola, verte. Eva, tanto tiempo que no te veíamos. Eva, mira, estamos hablando de esta situación de Jean Paul Pineda, hablamos de la reiteración de un hecho, por lo menos en términos de denuncia. ¿Cómo se establece aquí este escenario con una persona, bueno, una relación tóxica, con lo que quieran decir, pero desde el punto de vista legal, Eva? Pero tomando lo que decíamos, ¿qué pasa cuando hay agresión mutua? Que eso es lo que uno entiende también como más complejo de este tema. A ver, puede existir que en una causa se den calidades cruzadas, es decir, que exista en un mismo hecho tengas tanto calidad de víctima como calidad de imputado, que sucede siempre cuando uno tiene, digamos, estas dinámicas en que ambos se agreden. Ahora, hay que distinguir, sí, porque siempre hay alguien que inicia una discusión y alguien que, que responde a esas agresiones. Entonces, va a ser materia de investigación ver si es que, por ejemplo, las lesiones que se produjo, por ejemplo, por parte de la mujer hacia el agresor son lesiones defensivas o viceversa. A veces las mujeres, ¿cierto?, tienen lesiones en el antebrazo, que son más lesiones de sujeción, pero va a ser materia de investigación. Ahora, para efectos de un control de detención, en casos en que estas situaciones se produzcan en flagrancia, por ejemplo, puede existir que sean tanto formalizados víctima e imputado Eva, en ambas calidades. Y el caso que ella estaba cumpliendo una medida precautoria con arresto domiciliario, ¿es un agravante en este caso? Es un agravante para efectos de discutir las medidas cautelares, ¿ya? Cuando un juez razona respecto de cuáles son las medidas cautelares que va a decretar respecto de una persona, tiene que considerar primero si existen investigaciones en contra de esa persona, si es que existen medidas cautelares vigentes en otra causa. Por tanto, puede ser que la medida cautelar que en esta causa se imponga sea más gravosa que si no tuviese Eva, y esa medida cautelar. muy breve. ¿Y podría alegarse, por ejemplo, legítima defensa? O sea, si por ejemplo tú me agredes, yo te agredo proporcionalmente, digamos, con la legítima defensa, ¿podría alegarse Puede eso? alegarse. Por eso hoy Aunque que sea hay que hombre o estar, sí, hay que estar a la naturaleza de las lesiones. Porque, por ejemplo, si no sé, yo te afirmo acá y de repente dice tienen lesiones, Y yo ¿cierto? te afirmo Hematoma. acá, ahí Claro, quedamos los los dos antebrazos afirmados, claro. son lesiones sucesivas. Son en el fondo para efectos de poder repeler o detener un ataque. Eso va a ser materia de investigación si es que la persona, ¿cierto?, que causó estas lesiones más bien defensivas es formalizada, digamos, en calidad de imputado. Eva. Adelante.